Buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Voy a dar inicio con la clase de matemáticas del séptimo año de educación básica con el tema operaciones con decimales correspondiente a la semana 3 del día viernes 19 de junio. Bien, partiendo con los números decimales, vamos a utilizar las operaciones de adición y sustracción en este caso, que también se conocen como sumas y restas. Para sumar y restar decimales debemos seguir el mismo procedimiento que utilizamos para sumar o restar números naturales, solo que debemos alinear las comas de los sumandos, siendo el caso de la suma, y del minuendo y sustrayendo en el caso de la resta. Y el resultado, suma o diferencia, poner la coma en la misma ubicación, como veremos y trabajaremos en los siguientes ejemplos. Tenemos una suma de números decimales y en esta parte una resta. Entonces vamos a trabajar con estas operaciones. Las he transcrito aquí. Bien, nos decían que básicamente para resolver este tipo de operaciones utilizando los números decimales es que vamos a colocar nuestros valores dependiendo de la coma, siendo que vayan en el mismo orden, en el mismo lineamiento. Y dicho sea de paso, cuando ya hemos correspondido a todas las partes, ya empezamos a hacer una operación, en este caso, una suma normal. Bien, entonces pasamos el 6, hacemos una sumatoria. Como el 6 vemos que no se está sumando con ningún número, pasa directo. 6, 1, 3 más 2, 5, 1, 1 más 0 es igual a 1. Es muy importante ver el espacio de la coma, en este caso la coma. Un 8 más 5, 13, llevando una y el 4 en este caso va solo, entonces va, pasa y con el número que iba llevando, ves 5. Entonces tenemos nuestro resultado. Recuerden que la parte que debemos considerar importante es que debemos alinear el espacio de la coma y referente a ello ya procedemos a hacer nuestra operación normal. Lo mismo sucede con la resta. Suma y resta comparten las indicaciones que, siendo las sumas y las restas, debemos considerar el espacio, el lineamiento donde vayan las comas. Entonces, tenemos la siguiente resta. Como 6 nada le está restando, pasa directo. 6, 6. Ahora sí tenemos 7 menos 4 es 3. Muy importante colocar la coma en el espacio donde va. Ahora vemos que 3 es menor que 5, entonces prestamos un valor. Ahora es 13 menos 5, que es igual a 8. Es 8. Y como ahora este 2 es 1, no puede ser restado para 3 porque 3 es mayor, entonces presto a la siguiente unidad. En este caso el 1, como está solo, le pasa a prestar. Y ahora se convierte en un 11. 11 menos 3 es 8. Bien, y así hemos completado la operación. Pasamos entonces con el extracto de las operaciones, que nos establecían que la suma y la resta con decimales era importante recordar que los primeros valores se deben acomodar, que en primera instancia debemos acomodar las cantidades haciendo que coincidan en el punto decimal, en este caso puede ser el punto o una coma, y después realizar la suma y la resta, sí, una operación normal. Lo que sí debemos considerar que es importante es el espacio del punto, el punto decimal, y que por lo general ya procedemos a hacer una operación como cualquier otra. Bien, ahora para presentar un caso especial, para sumar o restar números decimales se colocan los números en columnas haciendo coincidir las comas decimales. Esto lo tenemos claro. Y cada unidad con su suma con la unidad correspondiente. Las cifras que faltan se completan con cero. En este caso propongo aquí una resta. Como vemos que los números decimales de la parte de abajo son más que de la parte de arriba del sustraendo aquí.
El minuendo, como vemos, solo tiene un número decimal. Por su parte, el sustraendo tiene 3. Entonces, para completar esta parte, vamos a completarlas con ceros. En este caso, 0, 0, porque corresponden a una unidad. Ahora entonces procedemos a hacer una resta. Como vemos que 0 no puede ser restado de 6 porque 6 es mayor que 0, entonces procedemos a prestar un al lado. Pero como también nos damos cuenta de que es otro 0, vamos a prestar al valor que se encuentra acá. En este caso 4. 4 ahora ya no es 4 sino 3. Y este valor que es 0 pasa a ser 10. Pero como le estamos prestando al valor de acá, este 10 pasa a ser 9 y este valor, este 0 pasa a ser 10. Bien, entonces tenemos un 10 menos 6 es igual a 4. Recuerden entonces que habíamos prestado una unidad acá y que también le prestamos otra unidad. Entonces este es un 9. 9 menos 1, 8. Y este valor, que es 4, ya de 4 bajó porque estamos prestando, entonces es un 3. 3 menos 5, como nos damos cuenta, 5 es mayor a 3. Entonces prestamos una unidad a la siguiente parte, en este caso a 3. Le presto entonces, este 3 dejó de ser 3 y ahora es 2. Y mi siguiente número, que es 3, ahora es 13. 13 menos 5 es 8 y bajo la siguiente cifra, que es 8. Este dejó de ser 3 y ahora es 2. Pero como vemos que 7 es mayor a 2, vamos a prestar. Entonces, como no hay ningún otro número que esté de más, va a pasar directo. Entonces va a ser 12 menos 7, que va a ser igual a 5. Y como no hay más números a los cuales restar, pasan 0. Bien, entonces se entiende por esta parte que cuando nos falten los números decimales, bueno, en concreto en este caso, cuando el sustraendo tiene más números decimales, vamos a completar al minuendo con ceros. Minuendo, sustraendo, para que estén igualados en unidades. Bien, ahora, como hemos generalizado, vamos a trabajar con las operaciones con decimales. Entonces también entra el tema de multiplicación. Entonces pasamos ahora con la multiplicación de decimales. Ya hemos trabajado con la suma y la resta. Ahora vamos a trabajar también con multiplicación y división. El proceso para la realización de la multiplicación con números decimales es la siguiente. Decimos ubicar los factores en forma vertical. Recuerden que la multiplicación por lo general las encontramos de manera lineal. Así, por ejemplo, mm, aquí hay un valor y seguido de otro. Pero para hacer una multiplicación de decimales es indispensable que nosotros la coloquemos de manera vertical, tal y como se ve expresado en el siguiente ejemplo. Con el segundo paso nos dice multiplicar iniciando por las unidades del segundo factor. Que viene a ser esta parte. Bien, tenemos un primer factor y un segundo factor. Recuerden que teníamos en los términos de la multiplicación era multiplicando, multiplicador y producto, pero que también estas dos partes se conocían por factores. Entonces, nuestro segundo factor viene a ser determinado a esta parte. Bien, entonces nos dice multiplicar iniciando por las unidades del segundo factor, tal y como una multiplicación normal. Bien, en esta parte cabe recalcar que no es necesario colocar los números o las cantidades seguidos igualmente del punto, pero igual se sobreentiende que nosotros vamos a realizar una multiplicación de decimales, pero en este caso bueno, aquí no es necesario que la coma nos quede alineada verticalmente, como en el caso de la suma y la resta de decimales. Bien, entonces vemos y pasamos con lo siguiente. Hacemos una multiplicación prácticamente normal. Tenemos un 1 multiplicado por 4, que es 4 porque recordemos que todo número multiplicado por 1 es a sí mismo. Entonces 1 por 4, 4. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y 1 por 7, 7. Bien, entonces pasamos a la siguiente cifra de nuestro segundo factor, que en este caso es 5. Tenemos 5 por 4, 20. Bajamos el 20
y llevamos 2. 5 por 2, 10. Con 2 que llevamos 12. Colocamos el 2 y llevamos 1. 5 por 3, 15 y 1 que llevamos 16. Colocamos el 6 y llevamos 1. 5 por 7, 35 y 1 que llevamos 36. Bien, y procedemos a hacer aquí, una suma normal. 4, porque no tiene con qué sumarse. 1, 2 más 0, 2. 1, 3 más 2, 5. 1, 7 más 6 es 13. Llevamos entonces 1 y un 36 que pasa de un 6. 6 con 1 que llevábamos 7 y el 3, bueno, baja porque no tiene con qué más sumarse. Bien, entonces nos dice contar las cifras decimales del primero y del segundo factor. Entonces nosotros vemos cuántos decimales hay. En este caso, en el primer y en el segundo factor. Este es nuestro primer factor y este es nuestro segundo. Contamos entonces cuántas decimales tienen. En este caso tienen 1, 2, 3 decimales. Recuerden entonces que este paso es importante porque aquí vamos a ubicar ya dónde va a ir la coma. Entonces, contamos de nuevo. ¿Cuántas? Dice, contar las cifras decimales del primer y segundo factor. 1, 2, 3. 3 entonces son nuestras cifras. Con el siguiente paso nos dice, ubicar la coma en el producto de acuerdo al total de las cifras decimales de los factores. Hemos obtenido que tienen 3 cifras decimales, entonces las ubicamos en el resultado. 1, 2, 3. Bien, entonces decimos que colocamos la coma para que haya 3 decimales. ¿Por qué? Encontramos que en nuestros factores hubieron 3 números decimales, entonces colocamos correspondiente la coma a esos 3 números decimales. 1, 2, 3. Bien, tal y como habíamos ya resuelto en la multiplicación, aquí en el factor, en el total del resultado, vamos a colocar nuestra coma. Bien, de aquella manera realizamos la multiplicación de las decimales. Ahora pasamos con la división de los decimales. Decimos que para dividir un número decimal entre un natural, que esto nos quiere decir que cuando nosotros tengamos aquí una parte decimal y a lo que se esté dividiendo sea un número natural, se divide normalmente hasta llegar a la coma decimal. Luego pasa la coma decimal al cociente y se continúa dividiendo. Bien, entonces tenemos nuestro siguiente ejercicio. Tenemos aquí un 603.631 dividido para 12. Entonces vamos a resolver este ejercicio en nuestra pizarra. Nos proponía lo siguiente, los siguientes valores. Era un 60. Aquí entonces sigamos. Era un 60. 603, perdón. 631 dividido para 12. Entonces realizamos una multiplicación normal. Estableciendo los valores. Entonces bajaban nuestra primera cifra, que en este caso es 60. Yo entonces me pregunto, un número multiplicado para 12 que me dé 60. En este caso existe y es 5, porque 5 por 12 es 60. Coloco nuestro resultado aquí, 60, y hago la resta. 3 es 0, porque 60 menos 60 es 0. Bajo nuestro siguiente término, que es 3. Ahora veo un número que multiplicado a 12 me dé 3. Como me doy cuenta, todo número que yo vaya a multiplicar por 12 va a ser mayor. Entonces coloco un 0, porque recordemos que todo número multiplicado para 0 es 0. Entonces digo 12 por 0 es igual a 0. ¿Okay? Entonces aquí coloco mi valor de 0. Hago igual la resta correspondiente. 3 menos 0 es igual a 3, porque prácticamente no se le resta ningún número. Entonces bajo nuestra siguiente cantidad, que es 6. Entonces me pregunto, un número que multiplicado para 12 me dé 36. En este caso podemos trabajar con 3, porque 3 por 12 es 36. Es exactamente el valor que buscamos. Entonces colocamos el 36, hacemos la resta correspondiente y obtenemos que es 0. Bajamos entonces nuestro siguiente valor, que es 3. Repetimos lo mismo en el mismo caso porque decimos que ahora
El mismo caso del 0, porque si yo multiplico el 0 para 12 me va a dar un resultado de 0 y yo quiero que un número me dé un número aproximado a 3. Entonces 0 por 12 es 0 y ese 0 va aquí. Bien, hago la resta respectiva. Del mismo modo, como veo que a 3 se le está restando nada, va a pasar directamente mi 3. Y bajo el último valor, que es 1. 31. A ver, ahora entonces me pregunto, un número multiplicado para 12 que me dé 31. Bien, entonces hago la multiplicación y como último término ponemos que 2 para que nos dé, porque en este caso un 2 por 12 es 24. Si en caso de utilizar yo un número 3 me pasaría con otro número, o sea, me paso del término de que estoy buscando. Entonces pongo 24 y hago la resta correspondiente. En este caso 31 menos 24 es 7. Y este ya es la parte que me queda, el residuo que me queda. Bien, entonces ya, dicho de esta manera, aquí ya tenemos nuestros valores. Lo que tenemos que considerar ahora es que vamos, tal y como lo dice en la presentación, se va a recorrer la coma con el número de veces en el número de decimales que tenemos. En este caso 1, 2, 3. Y como vemos entonces nuestra coma va a recorrer esos tres mismos lugares de decimales, tres mismas cifras. 1, 2, 3, porque consideren que este es nuestro resultado. Y entonces aquí colocamos la coma. Muy bien, entonces así podemos realizar la operación de la división con números decimales. Bien, y ahora, cuando se divide entre dos números decimales, se transforma la división en otra equivalente sin cifras decimales en el divisor. Muy bien, eso también se puede trabajar de la siguiente así, tal y como lo habíamos trabajado antes. Bien, con ello puedo finalizar la clase. Recuerden entonces revisar el contenido para una mayor comprensión del tema. Muchas gracias y hasta la próxima.